tal? Señor les bendiga. ¿Cómo les va mi hermano? Mi hermana, el Señor bendiga su vida. Volvimos a estos videos. Y volvimos porque, bueno, tengo unos días de estar guardadas. Mi hogar tiene que estar aislado y estamos respetando todo lo que, bueno, las autoridades sanitarias nos están recomendando. Como verán, estoy bien, no tengo ningún problema. Respetamos porque, bueno, en casa hay un posible caso y tenemos que cuidarnos, no solamente nosotros, sino cuidar también a la hermandad. Amén. Bien, tengo el privilegio en esta tarde de compartir la palabra del Señor y orando, buscando, pidiendo a Dios una palabra para este tiempo. El Espíritu me traía cómo veníamos hablando del caminar, ¿sí? Del caminar con Dios. Pero ¿qué pasa cuando no caminamos y qué cosas pueden hacer que no caminemos con Dios? ¿Qué cosas nos debilitan? ¿Qué cosas por ahí nos están impidiendo que podamos entrar en su voluntad y seguir adelante? Porque la verdad que los tiempos que vivimos no son fáciles. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos de dificultad, de lucha, donde la fe se tiene que levantar de una manera primordial. ¿Por qué? Porque a veces las emociones nos juegan en contra, la razón nos juega en contra, pero le damos gracias a Dios porque podemos decir, ¿sí?, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien, dice la palabra, de estar atentos. Y es eso lo que en esta tarde quiero compartir con ustedes. Así que quiero orar, ¿sí? Señor, bendigo en esta tarde a mis hermanos en el nombre de Jesús, aquí desde la intimidad, Señor, de mi hogar. Padre, oro para que todos los que estén participando en esta tarde de esta reunión virtual, Señor, reciban tu bendición. Espíritu Santo, gracias por permitirnos, darnos esta posibilidad de poder compartir, Señor. Que aunque tengamos que estar separados, Señor, pero gracias porque esta tecnología ha venido, Señor, para bendecir a tu iglesia en este tiempo. Podemos ver que estamos comunicados, relacionados, Señor amado, y sé ciertamente por tu palabra que tú nos guardas y nos proteges. Como decía el Salmo el día jueves, Señor, tú eres mi socorro, Señor amado. En el nombre de Jesús, tú eres nuestro ayudador. En esa palabra confiamos, Señor, y gracias porque sabemos, Señor amado, que estamos delante de tu presencia y nos preparamos ahora para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hay cositas que yo quería compartir y la verdad que buscando en la palabra del Señor, cuántas cosas en nuestro caminar a nosotros de vida cristiana pasamos por diferentes etapas, ¿sí? Hay diferentes situaciones en nuestra vida que por ahí nos detienen, por ahí nos limitan y por ahí también nos nublan un poquito la vista de la realidad, de la presencia de Dios sobre nuestra vida. Así que quiero hablar de algunas personas de la Biblia, de algunos hermanos nuestros que pasaron por momentos muy difíciles. Uno de momentos difíciles con respecto por ahí a la visión que tenían, ¿sí? Porque uno ya ve la historia bíblica y sabemos que no era tanto. El asunto era estar en esa situación. Así que quiero compartirte y ver, por ejemplo, y por ahí te vas a identificar con algunos, porque la idea es escudriñarnos. ¿Qué hace que por ahí nosotros no estemos buscando de Dios, anhelando su presencia? ¿Qué hace que usted y yo no estemos más aferrados, entendiendo los tiempos que vivimos? ¿Por qué razón por ahí se nos debilitan las fuerzas? ¿Qué está haciendo o qué habrá en nuestro corazón que el Espíritu Santo hoy nos quiere hablar y mostrarnos diferentes situaciones por las que usted y yo podemos atravesar? Pero hay salida con Dios. Amén. El primer problema que yo traje a mi corazón fue: estamos cansados. Yo creo que usted está cansado. El año 2020 fue un año atípico y seguimos, porque por lo que vemos esto va a seguir y creo que nos estamos agotando, estamos cansados de vivir en esta situación de nervios, de ansiedad, de qué va a pasar, de temor, de cuidado. Creo que a todos. Y a alguien también le pasó algo parecido. Así que quiero ir allí a Primera de Reyes, capítulo 19, donde vemos, ¿sí?, un contraste tremendo entre la escena del capítulo 18 y la escena ahora del capítulo 19. Elías, que viene con una tremenda victoria.
¿sí? Él ha enfrentado a todos los profetas de Baal. Sin embargo, y Dios respalda a Elías frente a este desafío de fe. Y dice la palabra de Dios que envía fuego del cielo, si usted quiere leer todo el capítulo 18, y dice que consume el holocausto, manifestando Dios, ¿sí? Realmente cuál era el Dios verdadero. Los falsos profetas quedaron al descubierto, pero a alguien no le gustó la historia, y esta fue Jezabel. Jezabel ahí queda en la historia y va a quedar en los anales como una persona enemiga totalmente, ¿sí? De los hijos de Dios. Y bueno, esta persona envía, ¿sí? un dictamen, una amenaza a Elías, y le dice así, capítulo 19, versículo 2, dice: envió Jezabel a un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Bien. Y dice que Elías, viendo el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo del enebro, deseando morirse. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y luego he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas, una vasija de agua, comió, bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, le dijo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bien, acá quiero hablar por ahí a todos aquellos que por ahí en nuestro caminar cristiano, en nuestros desafíos cada día enfrentamos las batallas que el enemigo nos va presentando, y lo que significa caminar, ¿sí? Porque caminar en el evangelio realmente en este tiempo significa también tener luchas espirituales muy fuertes. ¿Sí? Se levantan aquellos enemigos de Dios, de su palabra, aquellos enemigos de la fe que hacen, que nos cansemos, ya estamos agotados. Elías venía de semejante victoria, como le dije, venía de semejante momento de gloria. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Elías se decidió recibir ese dardo, recibir esa amenaza, y se fue y deseó morirse. Qué tremendo, deseó morirse, pero quiero decirte que Dios conoce toda situación. Y Dios conocía lo que estaba pasando con Elías. Él sabía de su agotamiento. Él llegó a pensar que era el único. Se puede imaginar que estaba diciendo: yo peleo solo, yo estoy siempre ahí. Ya basta, Dios, basta, quítame la vida. ¿Sí? Y a veces nos sentimos así. La verdad, sobre todo ministerialmente, tú que eres líder, tú que eres pastor, tú que eres alguna persona, a veces de esos que aman la obra te cansa. Nos cansamos, pero aquí está la respuesta de Dios para esas etapas de cansancio y de agotamiento. ¿Qué le dijo el Señor? Dios le dice que envía un ángel, y le dice el ángel, lo tocó y le dijo: levántate y come. Sabía Dios que estaba agotado, sabía que estaba debilitado. Él sabía que sus fuerzas físicas ya no estaban dando abasto. Estaba realmente vulnerable al desaliento. Esa era la realidad. Totalmente vulnerable. Pero aquí Dios, que conoce y que cuida de ti, que cuida de mí, como cuidó de Elías, envía a este ángel y le dice: levántate, come, ¿sí? Y aunque comió la primera vez, la segunda vez le vuelve a decir: levántate, come, porque el largo camino te resta. Y esto es verdad. A veces estamos al límite de nuestra fuerza. Y es aquí donde el Señor nos recuerda, ¿sí? Con algún gesto, alguna palabra, algún mensaje, en esos momentos que ya no damos más, que nos arrodillamos, que por ahí no salen palabras, pero allí está el Espíritu y nos renueva, y allí está su presencia nuevamente dándonos ánimo, dándonos fuerza. Esto es lo que dice esta palabra, ¿sí? A veces hemos enfrentado realidades tremendas, ¿sí? Sin embargo, aquí está el Señor que nos ayuda. Pero ¿qué hacer? Pasar tiempo a solas con Dios. ¿Cuál es el secreto? Pasar tiempo a solas. Eso nos ayuda a permanecer fieles. Y sabe que nos va a sostener hasta que Él nos dé la victoria, ¿sí?
¿Sabe por qué motivo es esto? Porque esas batallas de desaliento, de desánimo, de depresión, ¿sí? Son batallas que debemos, ¿sí?, ganar y librarlas delante de Dios, delante de su presencia, ¿sí? Y esto es lo que en esta tarde quiero compartirte, ¿sí? Aunque venga ese momento de querer sucumbir, ya tirar todo, el Espíritu Santo nos dice: levántate, come, porque el largo camino te resta. Y esto a nosotros nos tiene que alentar, animar, a no rendirnos y actuar. Si usted está pasando este momento, es momento de actuar. Detengámonos, busquemos al Señor, y dice su palabra que Él nos va a dar fuerzas nuevas para continuar. Porque así dice el versículo 8, dice la palabra del Señor, ¿sí? Mire lo que dice: se levantó, está hablando de Elías, comió, bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mire, solamente por tener ese momento de encuentro con Dios, allí Dios le renovó totalmente las fuerzas, que fueron 40 días, dice la palabra, que caminó, ¿sí?, hasta Horeb, ¿sí?, fortalecido con aquella comida. Y hay un pasaje en la palabra de Dios para los que estamos o están cansados, están agotados. Hay una palabra, una promesa de parte del Señor que yo quiero decirte. Capaz que estás pasando un tiempo así, de cansancio. Estás cansada de luchar, estás cansada de pelear en tu casa sola, estás cansado de decir: bueno, las cosas ya no me están saliendo. Pero déjame decirte, la palabra de Dios dice que así como vino con Elías, Dios te va a fortalecer. Es su promesa. Mire, Isaías 40 dice: Él da esfuerzos al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Escuche, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sí? ¿Qué nos habla esto realmente? ¿Sí? Dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos sentimos más débiles es cuando más fuertes somos. Hay una palabra que dice: diga al débil, fuerte soy. Porque no somos nosotros, es Dios en nosotros. Vamos a tener esa renovación, esa fortaleza, y vamos a ver cómo el Señor va a ser quien nos levante, quien nos va a revitalizar de alguna manera, y nos va a permitir capacitarnos, ¿sí?, para que de esta manera podamos seguir adelante. Entonces, si estás pasando por una etapa de esta que te está deteniendo y que estás desenfocado de este caminar con Dios, estás desenfocándote, tus fuerzas físicas se han cansado, quizás tu fuerza espiritual te estás sintiendo solo, en este día el Espíritu Santo trae esta promesa. Él da esfuerzo al cansado, dice la palabra, y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. No sé en cuál situación estarás. El día estaba terminado y ya está, me quiero morir. Pero Dios trae esta palabra hoy para todos aquellos que están cansados, todos aquellos que están agotados, que por ahí el enemigo te ha dicho: no vale la pena seguir adelante. Pero déjame decirte, Dios te va a dar victoria. Lo hizo con Elías, lo va a hacer con tu vida, ¿sí? Porque Él te ama y porque es su propósito sostenernos hasta el fin. Amén. Mire qué precioso ejemplo. Después vemos otros casos, y también me gustaría ver las personas que por ahí lo intentamos caminar con Dios, intentamos seguir adelante, ¿sí? Sin embargo, fracasamos. Queremos dar un paso y nos damos cuenta que le erramos. Y hay alguien muy parecido en la Escritura del cual yo te quiero compartir. Y seguramente te vas a acordar, y es Pedro. Pedro, ¿sí? Como Pedro que sabía, y lo vemos muchas veces a través del Nuevo Testamento, de los Evangelios, fracasando. Fracaso tras fracaso. Mire, quiero ir allí a leerle Marcos 8, 33. Quiero mirar Marcos 8, 33. Tenemos el cuadro aquí de Jesús que está hablando y está anunciando su muerte. Bien, Él empezó a enseñar, dice la Biblia, de lo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, y todo lo que iba a suceder, y que iba a morir y iba a resucitar.
Entonces, mientras esto les decía, Pedro dice que lo toma y le empieza a reconvenir, que le empieza a decir, pero no, ¿por qué tiene que pasar esto? No te dejes, ¿sí? Pero él, volviéndose, mirándole a sus discípulos, lo reprendió a Pedro, le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Qué tremendo. Mire que por tan impetuoso, por ahí tenía buena intención, pero a veces las buenas intenciones no alcanzan. Tenemos que discernir qué es lo que está sucediendo en esa situación. Tenemos que discernir cómo reaccionar, pedirle a Dios sabiduría. Pero a veces no la tenemos, y es verdad, no la tenemos. Y se ve que Pedro no la tenía. Sin embargo, la palabra del Señor dice que a pesar de estos fracasos, Pedro siguió al Maestro, ¿sí? Pedro seguía. Él le dijo, Jesús, quítate delante de mí, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y nos está enseñando realmente que podamos entender y podamos actuar y responder a las situaciones de la vida como Dios quiere que actuemos, ¿sí? No mirando lo terrenal. Pero Pedro erraba en esto. Así que, bueno, seguimos. Y vemos después a Pedro otra vez, en otro momento, también. Allí Pedro tan impetuoso, tan aguerrido, llegar y mandarse sin pensar. Hay una situación donde Jesús les está enseñando a sus discípulos, ¿sí?, sobre la humildad, sobre el servir unos a otros, y que realmente el Hijo del Hombre, como dice su palabra, no vino para ser servido, sino para servir. Es cuando toma aquel lebrillo, toma la toalla, quiere lavarle los pies a sus discípulos, y dice la palabra que Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas a mí? Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dice, si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Qué tremendo. No me lavarás. Ahí está el Pedro que también por apurado, por aguerrido, por siempre queriendo tener una respuesta para toda situación, se da cuenta que metió la pata hasta arriba otra vez. ¿Sí? Jesús le dijo, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y una vez más Pedro recibe otro golpe, ¿sí?, a su carácter tan impetuoso, tan directamente queriendo encontrar y teniendo respuesta a todas las cosas, se da cuenta que le estaba errando. Vemos a Pedro, ¿sí?, y lo vemos en otra situación también. Y lo vemos en Mateo capítulo 26, donde lo vemos, ¿sí?, a este Pedro que le había dicho el Señor, ¿sí?, que lo iba a negar. Pedro el Señor Jesús, le anuncia que lo va a negar. Jesús le anuncia a Pedro su negación, y él le dice, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Así dice Mateo 26, 31. Porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Qué preciosa palabra, qué hermosa esperanza que Dios nos da a través de su palabra. Y allí otra vez Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. A veces hemos tomado decisiones y hemos dicho, nunca, nunca, Señor. Y a veces tenemos pequeños actos de fracaso en nuestro caminar, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, que aunque Él tomó esta decisión, Dios que todo lo sabe, Jesús ya lo había preparado, ya le había dicho, que sabemos muy bien, y queda en la historia Pedro, por haber negado a Jesús 3 veces. Pero podríamos dejarlo ahí y decir, bueno, ya Pedro está terminado. Podríamos decir, ya está, ¿sí? Ya se terminó. Pedro debe haber quedado en la lona. Podríamos decir, Jesús, tenés razón, apártalo de vos. Pero Dios nos da la oportunidad nuevamente. Así se la dio a Pedro. ¿Sabe que si usted va a Juan capítulo 21, el Señor, después de haber aparecido, allí está con ellos, comiendo con sus discípulos, manifestándose, y es aquí cuando Jesús habla con Pedro y restaura a Pedro. Y ahora Pedro, ya viendo al Maestro resucitado, teniendo esta experiencia, lo anima, Jesús lo anima y le hace preguntas. ¿Pedro me ama? Dios sabe que Pedro lo ama, pero también sabe que Pedro tiene que aprender lecciones. Y le dice, ¿Pedro me ama? Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas, ¿sí? ¿Me amas más que esto? Y Pedro siempre igual, porque él se creía superior. Tú sabes que te amo.
por tercera vez Dios le dice: Simón, hijo de Jonás, Simón, a Pedro, el humano, el débil, el Pedro sujeto a sus pasiones, ¿me ama? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le vuelve a decir: pastorea mis ovejas. Le vuelve a decir por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Tú lo sabes todo y sabes que te amo. Y Dios ahí lo restaura y le dice: apacienta mis ovejas. Me gusta poder compartir esta palabra con usted hoy, porque yo sé que lo que Dios está diciéndonos en este momento, que es cierto que por ahí hemos tenido momentos difíciles de inseguridad, de dudas en nuestra fe, tal vez has sido enfrentado a situaciones que te han llevado a negar al Maestro, como Pedro, pero ahí está Jesús todavía dándole ánimo a Pedro, y me gusta porque aquí le dice la palabra del Señor en el versículo 19, esto le dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar, y dicho esto añadió: sígueme. En este sígueme veo el amor de Dios, en este sígueme veo la comprensión de Dios por el corazón de Pedro. Sabe que le ama, pero sabe que es débil, sabe que le ama y le dice: ya, olvídate, enfócate, sígueme. Eso es lo que le está diciendo: sígueme. Y ahora, a partir de ahora, Pedro, enfócate. Y dice la palabra de Dios que Pedro estaba en el aposento alto, fue lleno del Espíritu Santo allí, y en su primer predicación, la palabra de Dios dice que fueron miles convertidos. El Pedro temeroso, el Pedro apresurado, el Pedro que tenía una respuesta para todo, ya está entendiendo, aunque falta proceso, pero está entendiendo que podemos seguir adelante a pesar de todas estas situaciones que enfrentamos, que no te detenga nada. Así como a Pedro nada lo detenía, porque ese espíritu de Pedro lo hacía seguir. Capaz que otro a la primera de apártate de mí, Satanás, se va. Capaz que el otro a la segunda, si Jesús lo reconvino, le dijo: si no te lavaré los pies. Otra vez Jesús me está llamando la atención delante de todo. Sin embargo, el Señor dice en su palabra a Pedro: sígueme. Pedro persistió, y esa persistencia logró que Pedro, si lo pudiéramos tener como el primero que habla este evangelio maravilloso después de la llenura del Espíritu Santo. No pierdas la esperanza. Tal vez ha sido difícil tu vida, tal vez tu caminar no ha sido todo lo bueno que Dios quisiera, pero en este tiempo yo quiero decirte que Dios te está diciendo lo mismo que a Pedro: ¿me amas? Sígueme. Así que te animo en el nombre del Señor a que te enfoques en el amor y en el propósito que Dios tiene contigo. Amén. Tremendo. Vemos a un Elías cansado, vemos a un Pedro, ¿sí?, metiendo la pata de vez en cuando, desenfocado, ¿sí? Y vemos también a otro que vamos a ver, que es David. David, un varón de Dios, un rey en Israel, un rey que agradó al corazón de Dios, un rey que dice la Biblia, ¿sí?, el corazón de David era como el corazón de Dios. Qué tremendo, ¿sí? Un varón conforme el corazón de Dios. Y David, este rey, tuvo un problema muy serio. A ver, cometió pecado. Y bueno, y esto es porque me encanta que Dios lo deje en su palabra, porque cuando vemos que el hombre, sí, comete pecado, nosotros regularmente ya lo sancionamos, ya lo crucificamos, pero amo a mi Dios por esto, porque Dios es Dios que nos vuelve a dar oportunidades. Y ahí lo vemos a Samuel, ¿sí? Usted quiere leer la historia, vaya a segunda de Samuel y vea la historia de rey que tendría que haber estado gobernando, que tendría que haber estado en la guerra con su ejército. La Biblia dice que se quedó, y quedarse en esa azotea hizo que viera un día una hermosa mujer, la codiciara, la hiciera venir a palacio, tuviera relaciones con ella. Esta mujer era casada mientras su esposo estaba en guerra. Cuando se entera, porque la mujer le avisa: quedé embarazada, rey, él trata de que este pecado cubrirlo. Así que bueno, hace venir a Urías a Jerusalén, y bueno, y ahí nuevamente, creyendo el que Urías se iba a acercar a su mujer, ya podía tapar este embarazo. No sucede así. Urías es tan honesto, es un hombre fiel a su rey, que se queda en la puerta del palacio esperando. Cuando David sabe esto,
comete otro pecado mayor. Le da una carta a Urías, una sentencia de muerte, lo lleva al frente de batalla y allí muere. Y él toma por esposa, sí, a Betsabé. Bien, David es confrontado. Parecía que nadie sabía esto, pero había alguien que sí lo sabía y este era Dios, ¿sí? Y podríamos decir, che, pero mira lo que hizo, adulteró, embarazó a la mujer, mandó a matar al marido, ya está. Sin embargo, Dios dice, David, un varón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué diría esto? ¿Sabe por qué lo dijo? Porque David conocía y David sabía que su pecado no era contra Urías, su pecado no era contra Betsabé, su pecado era contra Dios. Él sabía que Él lo había puesto, Él sabía quién era Dios, Él sabía que cuando rompemos las leyes de su palabra, violamos la palabra de Dios, es contra Él que pecamos. Y entonces vamos a ir a ver por qué Dios dice, un varón conforme al corazón de Dios. Mire, cuando estoy mirando aquí, si usted lo quiere mirar, el Salmo 51, ahí es cuando se ve el arrepentimiento, la plegaria de David pidiendo esa limpieza. ¿Sí? Dice claramente cuando se llegó a Betsabé, ¿sí? Y vino el profeta Natán. El profeta Natán le trajo ahí una parábola, le habló de dos hombres, uno rico que tenía ovejas, muchas, y después había otro que tenía una. Este rico, cuando hizo una fiesta con sus amigos, teniendo tanto, no quiso tocar sus ovejas, fue y tomó la única. Cuando se lo contó Natán, David, dice ahí, segunda de Samuel 12, dice cuando David se encendió en enojo, dijo, pero no, y fue confrontado por Natán, que le dijo, ese hombre eras tú, revelando a David que su pecado, ¿sí? Que su pecado iba a ser, había sido descubierto por Dios. ¿Qué pasó? El Salmo 51, este salmo precioso, y él le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sí? Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí. Y versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tremendo salmo, un corazón abierto, un corazón rendido, un corazón quebrantado, un corazón sincero. ¿Sabe qué dice Dios? Él no lo desecha. Así dice la palabra, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay esperanza. Si hay pecado en tu vida, si hay pecado en mi vida, ¿podemos tener una nueva oportunidad? Claro que sí. Y podemos reencauzarnos y podemos volver a enfocarnos en lo que Dios quiere con nuestra vida. Por supuesto, con David así fue. Y me encanta porque la palabra de Dios nos dice allí en Hebreos 4, 15 y 16. ¿Sí? Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. David conocía el corazón de Dios. Por eso dice, un varón conforme el corazón de Dios. David conocía y él sabía lo que dice allí la palabra del Señor. Primera de Juan 1:9, usted y yo lo tenemos escrito. David lo conocía por relación. Y usted y yo tiene esta promesa. Sí, la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan 1:9, lo quiero leer literal, dice la palabra, si alguno hubiese, ¿sí? 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. No dice qué clase de pecado, si es chico, grande, pequeño, ni cuánto tiempo. Dios dice que si los confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay esperanza. Si eres un cristiano que ha vuelto y está cometiendo pecado, en este tiempo Dios nos dice, como a David, ¿sí?, que volvamos a Él. Él nos enfrenta como lo enfrentó Natán y nos hace ver que realmente contra Dios es que pecamos. No pecamos contra nadie más, contra Dios. Pero aquí nos revela. Si usted derrama su corazón como David, si usted abre su corazón, si usted confiesa un arrepentimiento genuino, Dios le va a perdonar. Y no solo esto, va a quedar justificado en la obra de Cristo para poder volver otra vez a restaurarse y empezar a caminar nuevamente con Dios. Mire qué tremenda palabra para este enero. Tenemos 10 meses por delante, 11 meses. Sin embargo, Dios ya nos está hablando de que lo único que anda haciendo y lo único que está esperando es que usted y yo volvamos a Él. Si estamos cansados, recibiendo nuevas fuerzas. Si estamos viviendo momentos de fracaso espiritual, nada te sale bien, vuelve al Señor, quien te dice, ¿me amas? Sígueme. Y si no, si es pecado, que podamos ir como David, crea en mí, oh Dios, un corazón recto, ¿sí? Que podamos saber y podamos tener esta libertad de que Jesús nos entiende. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que Él sabe de tus luchas, de tus debilidades, de tus caídas, ¿sí? Pero Dios te dice en esta tarde, confiesa tus pecados, yo te voy a perdonar y te voy a justificar, te voy a dejar limpio, ¿sí? Porque la sangre de Cristo, la obra de Cristo, nos permite ponernos de pie nuevamente. Amén. Y por último, se me está haciendo largo esta enseñanza preciosa que quiero compartir hoy, es cuántos se han alejado de Dios. Se han enojado por pastores, por líderes, se han enojado porque esperaban algo diferente, se han enojado, están cansados de vivir la vida cristiana y algunos se apartan. ¿Cuántos hay? Y ahí está la historia del hijo pródigo, ¿sí? Un hijo que no quiso vivir más en la casa de su padre, un hijo que se cansó de su hermano, tal vez religioso, que siempre estaba marcándole sus errores, tal vez se cansó y no quiso vivir más bajo la protección. Y esta palabra la tenemos allí en Lucas 15. Este varón, este joven impetuoso, este joven con toda la locura de la juventud, creyendo que tenía las fuerzas, que podía con ese dinero que le iba a dar la herencia seguir adelante y hacer su vida bien. La Biblia dice que solamente se fue para descubrir que la vida lejos de la casa de su padre iba a ser realmente y literalmente un tiempo de mucho dolor. Dolor, hambre, soledad, amargura, todo esto empezó a rodear a este joven. Los amigos se fueron, el dinero se acabó, nadie lo miraba y terminó allí cuidando cerdos y deseando, dice la Biblia, comer de las algarrobas que le daban a los cerdos. ¿Sabe por qué? Por haber huido de Dios, por haber huido de su Padre. Y a veces estamos así, ¿sí? Huimos de Dios porque ya nos cansamos, porque queremos ver otras cosas y huimos. Pero en esta tarde yo quiero hablarte de la palabra del Señor, porque dice la palabra que este hijo pródigo, dice que vuelve en sí y reconoce cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre. Ya nos dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? Tal vez estás huyendo y tal vez te estás en esta condición. Nada te va bien, antes todo te va peor y tal vez te estás dando cuenta del gran error que cometiste al dejar al Señor, al dejar su palabra, al dejar esa relación de comunión. Yo no sé, pero la palabra de Dios dice que también para ti hay salida, hay respuesta. El amor de Dios no se alcanza, el amor de Dios no se agota, el amor de Dios es incomparable, aleluya, es eterno y es ese amor que dice la palabra que cuando este hijo vino a su padre, cuando estaba de lejos, su padre movido a misericordia, corre y se echa sobre el cuello y le besa.
le pone anillo, lo viste, lo calza y hace fiesta. ¡Qué maravilloso! ¿Sabe? Así está Dios esperando por tu vida. Si eres un hijo pródigo, si eres una persona que tal vez no conoces a Dios, Dios te está esperando. Y si eres uno que se apartó por causa de los demás, te animo en esta tarde que puedas recibir esta palabra en tu corazón, recibir este consejo, ¿sí? De este hermoso ejemplo que hoy el Espíritu Santo nos trae, de cuántas cosas, hay otras cosas que nos impiden caminar como Dios anhela. Pero hoy estamos viendo el cansancio, hoy estamos viendo las buenas intenciones a veces no alcanzan, fracasamos en nuestras fuerzas, vemos que a veces somos presa del pecado, caemos, pero allí está Dios también en su amor, dándonos esperanza. Y si estamos lejos de Dios, Él está esperándonos con los brazos abiertos. Mire qué preciosa palabra. Yo quiero decirte hoy, el Señor quiere renovarte. El Señor dice en su palabra que Él hace todas las cosas nuevas. Si estamos en Cristo, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, si yo vuelvo a este estar, a este recuperar conciencia de que lejos de Dios no puedo, que necesito su fuerza, que necesito dirección, que necesito enfoque, que necesito reconocer que sin Dios no puedo, que necesito pedir perdón porque he pecado. Bueno, la palabra de Dios dice que Él nos da una nueva oportunidad. Lo vemos en todos ellos, en todos estos ejemplos. Dios dio esa nueva oportunidad y esa oportunidad para ti también, como lo fue para mí en algún momento. La palabra me bendijo mucho, porque también atravesé momentos difíciles, pero allí la palabra de Dios sostuvo mi corazón, su promesa, su amor, ¿sí? Su amor. Esto es lo que el Señor nos alienta. La palabra de Dios dice que si en esta hora tú eres uno de los que estás lejos, el Espíritu Santo te está hablando, no temas. Allí dice su palabra en Filipenses 2:13, Dios es el que produce el querer como el hacer. Así que si algo el Espíritu te está hablando, déjame decirte, es Él el que te está llamando. Y Él te va a dar el poder para volver nuevamente al Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida. Quiero hablarte de este incansable amor de Dios. No importa cuán lejos estés. Por ahí hay una palabra que dice, si aún en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. No importa cuán lejos, pero Dios dice en esta tarde que Él quiere únicamente renovarte, fortalecerte, que te enfoques y lo sigas, que puedas levantarte de esa situación y puedas creer que en Él hay nuevos comienzos. Hay nuevo comienzo. Mientras hay vida, hay esperanza. Y hay una palabra en Job 22:28 que yo quiero cerrar con esta palabra de Job 22:28, esta meditación o esta palabra que el Señor me ha dado. Dice así la palabra del Señor. Job 22:28. La conocemos, pero la quiero leer de la palabra del Señor. Dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta tarde? Que depende de ti. Él está esperando. Él envía a su ángel para fortalecerte. Él te dice, sígueme. Él te dice, si has pecado, pide perdón. Y si te has ido lejos, vuelve a casa. Eso nos dice. Pero la determinación está en vos y en mí. Determinarás una cosa. Y oro para que esto esté en tu corazón. Que determines en tu corazón seguir a Jesús, volver a Él, tomar sus fuerzas, no desmayar, porque hermano amado, todo lo que sucede está preparado para que tu fe se debilite, para que nos cansemos, pero por favor determina seguir al Señor, determina volver al Señor, determina buscar del Señor, determina humillarte ante Dios. Y dice la palabra que esto te sea firme, sostiénelo en el tiempo.
¿sí? Si esto lo hacemos, sobre nuestros caminos resplandecerá luz. Caminaremos tomados de la mano del Señor y ciertamente veremos su gloria sobre nuestra vida, sobre tu vida. Quiero orar en este momento, pedirle al Señor por ti, orar para que el Espíritu Santo traiga revelación a tu corazón, de que es Él el que te busca, es Él el que anhela renovarte, fortalecerte, levantarte y nuevamente ponerte allí en ese camino para que puedas caminar con Él. Amén. Vamos a orar. Si hay alguien, levante allí su corazón delante de Dios. Si hay alguien, le invito a que incline su rostro al Señor. Si hay alguien, incline tu corazón, como dijo David, mi corazón. Señor, míralo, quebrante su corazón delante de Dios. Y esta palabra será para usted medicina y veremos, ¿sí?, cómo la mano del Señor nos va a fortalecer, nos va a levantar y juntos podremos seguir en este camino de fe hasta que Cristo venga. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, una hermosa palabra que hoy nos has traído, una palabra, Señor, donde nos revela, Señor, tu gran amor, tu incansable amor, tu eterno amor. Así dijo el profeta, con amor eterno te he amado. Señor, yo sé que no importa dónde estemos, allí tu mano se extiende para levantarnos, para fortalecernos, para animarnos y para abrazarnos. Yo te ruego que bendigas esta palabra en cada uno de mis hermanos. Señor, que tenemos un año por delante, Señor, y con incertidumbre, un año por delante, pero Señor, queremos tus fuerzas nuevas, queremos, Señor, que tú vengas y nos reordenes el caminar, que nos vuelvas a enfocar, Señor amado, en el nombre de Jesús, que podamos, Señor, pararnos, Señor, rechazar, pedir perdón si estamos viviendo en alguna situación de pecado, y podamos reconocer que es contra ti, Señor, que pecamos. Necesitamos tu dirección. Espíritu Santo, ven con tu presencia. Bendice, Señor, bendice cada vida en esta hora. Señor, fortalece, Señor, al que está allí quizás debilitándose. Ahora, Señor, fortalece, endereza, Señor, su rodilla, que pueda, Señor amado, pararse, oh Dios mío, y caminar a la luz de tu palabra. Bendigo, Señor, a tu iglesia, jóvenes, Señor, que están siendo luchados, Señor, Padre, a caer en tentación. Guárdales, bendíceles a tu iglesia, Padre. Habla sus vidas. Bendíganos, que esta palabra, Señor, haga la obra por la cual usted la está enviando. Espíritu Santo, tú quieres un pueblo que esté, Señor, alineado, una iglesia que esté preparada, Señor, una iglesia que esté fortalecida. Cuanto más en este tiempo, que haya muchos Pedros que se animen a hablar de ti, que haya muchos Elías que puedan seguir adelante la carrera, que haya, Señor, muchos David que, entendiendo, Señor, que el pecado nos separa, nos aleja de ti, podamos volver, y que haya muchos hijos pródigos escuchando esta palabra y entendiendo este amor por su vida. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra haga la obra ahora, Señor. Haga la obra, porque dice tu palabra que todo lo que tú quieres, eso has hecho. Te doy gloria y alabanza y bendigo a tu iglesia con toda bendición que tú tienes en Cristo. Renovados, Señor, fortalecidos, animados, Señor, con gozo, por cuanto tu amor, Señor, es inagotable. Alabado es tu nombre. Bendigo a cada hermano, cada joven, cada matrimonio. Señor, renueva tu iglesia. Señor, si hay alguien que está por primera vez, que está escuchando esta palabra, animo su corazón para que pueda tener a Cristo en tu vida. Hay una diferencia tremenda. Caminar con Jesús da esperanza, da gozo. Caminar con Jesús anima, hace fácil el camino. Necesitamos, y te invito a que lo recibas en tu corazón, que puedas declarar con tu boca que Jesús es Señor y que Dios le levantó de los muertos y que su obra en la cruz trae vida eterna a todo aquel que en Él cree. En el nombre de Jesús te bendigo.
Dios te bendiga, iglesia. Hermosa palabra. Me deleito en lo que Dios nos enseña. Me deleita su amor. Amo su presencia. Y yo en esta tarde quiero también invitarte a que no te desconectes de Dios. No te desconectes. ¿Sí? Si estás caminando firme, afírmate mucho más. ¿Sí? Porque sabemos que tenemos todo el poder del cielo a tu favor. El Espíritu Santo está ahí para alentarte, para animarte, para fortalecerte, para capacitarte. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos este jueves, si Dios quiere, ¿sí? Con otra palabra seguramente del corazón de Dios para tu vida. Y seguramente va a ser de bendición para tu vida. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Amén.